Hola a todos y todas, soy Viviana Larronda y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de entrevistas en nuestro canal Verso.cl. Hoy nos acompañan Ignacio Herrera y Cristian Geis. Ignacio Herrera, escritor, editor y fundador de la editorial Borde Libre de La Serena, desde el año 2012. Sí, más o menos por ahí. Okay, bienvenido. Muchas Y gracias. tenemos acá a Cristian Geise, escritor, investigador, licenciado en letras y con una prolífica creación de títulos literarios de una variada mirada y disciplinas. Tenemos narrativa, poesía, ensayos, géneros híbridos en los cuales juega mucho con estas líneas delgadas de la literatura, la narrativa, la ciencia, el estudio. Y les damos la bienvenida. Para iniciar esto vamos a ver un video introductorio en el que Ignacio hace una presentación de nuestro invitado y vamos a comentar al respecto. Con otra parte, Cristian Geise, cuñense, 1977, poeta, narrador, profesor, amigo también, ha publicado Los hijos suicidas de Gabriela Mistral, 2011, Los nortes caen en el norte, 2014 y una reedición en 2023, tres poemas, 2015, Dus Spock, Robert Sapolsky, poemas de Pedro Araniva Pavián, 2022. Su narrativa incluye En el regazo de Belcebú, 2011, El infierno de los payasos, 2013, Nache, de Borde Libre Ediciones, un bestseller de la editorial, con reediciones del 2015, 19 y 24. ¿Cómo no lo voy a creer? Ricardo Nixon School, 2016, Pobres Diablos, absolutamente recomendable, 2018, Katechi, 2018, y la novela Sapolsky, 2021. Bueno, Ignacio, acá en esta presentación tú mencionas que es uno de tus autores más queridos y que también Ñache tiene varias reimpresiones. Sí. Bueno, sí, autor muy querido, no solamente por los libros que hemos publicado, sino por la amistad que se ha forjado en este tiempo, donde hemos trabajado juntos. Por ejemplo, acabamos de ver la presentación que yo hago de Cristian, es en el marco del Festival ARC, donde pudimos contar con la presencia de Bruno Montané, que Cristian fue el editor a cargo de Un largo solo, que es el libro que publicamos de Bruno. El año pasado fue un muy entretenido año, nos movimos en Santiago, Valparaíso, qué sé yo, con Bruno, conocerlo, estar acá. Así que sí, Cristian es no solamente un muy buen escritor, sino que lo considero como un muy buen amigo mío. Y bueno, a propósito de eso, Bruno Montané también tiene un prólogo de uno de tus libros. Claro, de Dus. ¿De dos? Dus, no, Dus es Dus. Paul Robert Sapolsky. Es que se dice Das. Es que es muy complejo decirlo. Sí, porque está en inglés además porque son los poemas de un protagonista de una de mis novelas. Como dices tú, es medio embrollado, pero es eso. Entonces, es como un apéndice, ¿verdad? Del libro Claro. Sapolsky, que es una novela donde Es- Sí, el personaje donde él es busca, poeta. claro, el poeta busca como su sí, es bonita esa. doppler, ¿sí? Sí, el doppelganger. Doppelganger. Hay una foto, apareció recientemente en la página de Robert Sapolsky, donde aquí estos papeles están intercambiados. Pues este es un cuadro que hizo un pintor santiaguino, se me escapa el nombre, pero ella está con su papión favorito que se llama Benjamín, que él recuerda muchísimo, dice porque era torpe, así él se sentía súper identificado. Y en la foto real el del gorro es Robert Sapolsky y Benjamín es digamos, el que tiene esta corona, esta chasca. Respecto de eso, por ejemplo, tú juegas mucho con estas creaciones de la ficción, con esta intención de hacerlas muy verosímiles y tienes a este personaje, a estos poetas que creas y a este poeta en particular. ¿Es un alter ego? Difícil pregunta. Cuando se supone que tiene que venir una edición o nueva edición de 3 poemas que va a terminar
como la trilogía de las antologías apócrifas. Y ahí, en una parte que todavía no está en la primera edición del 2015, aparece el discurso que yo di en La Furia del Libro, donde yo cito a un montón de autores que dicen que en el fondo un narrador es un doppelganger. Pero yo no estoy tan de acuerdo. En el fondo es como un doble del autor, una voz que lo sustituye, y no necesariamente son mis alter ego. Yo, de hecho, trato de ser otro. De crear ser otro, claro. otro tú, otra... Sí, de hecho, en esa antología apócrifa, lo que yo buscaba era poder ser libremente o crear poetas que no tuvieran el peso del sujeto de la enunciación, que yo veía que no calzaban conmigo. Cuando yo escribía al principio eran quizás poco mesiánicos o grandilocuentes, y en la vida cotidiana yo era una suerte de pobre diablo o payaso. Y entonces lo empecé a generar para poder escribir libremente mala poesía y sentir vergüenza ajena. Liberarte un poco de las críticas también. Sí, un poco de ese peso. O sea, que critiquen al personaje, no a ti. Claro. O bueno, el hecho de hacer poesía, de repente uno peca de autoexigencia, pero por ahí va el cuento, pues. Y que yo agradezco mucho porque es como un sueño cumplido. Están los poemas del protagonista de la novela Sapkowski, que es alguien que está como en la mitad de una crisis, de los 40, llamémosla, y se pone a investigar a este neurobiólogo que es real. Como dices tú, lo fantástico, ¿eh? Recuerda esa definición de Todorov, donde uno duda que es real. ¿Te ha pasado por alguna vez que lectores hayan pensado que tus personajes son reales y los busquen, por ejemplo? Sí, me pasó. Que busquen los poetas, que busquen referentes. ¿Este poeta de verdad existe? ¿Dónde está? Yo he escuchado como 2 comentarios, pero uno me llamó poderosamente la atención y me dijo, por fin lo conseguí, que era lo que yo quería con Los hijos suicidas de Gabriela Mistral. Claro. Y alguien me preguntó, alguien que era del sur, me dijo, no voy a revelar su nombre porque en el fondo quizás podría avergonzarse, pero me dijo, oye Cristian, tú que eres de Vicuña, yo quiero ir a conocer unos poetas de ella. Y de hecho tú debes ser pariente de uno. Ubicas oye, se me va el nombre, a Navarro Geise y a estos otros, y yo le decía, oye, está ahí agarrándome el chuleteo, ¿no? No, pues si quiero ir y quiero conocer. Dije yo, no, o sea, estúpido, no, no, lo inventé yo ya. Y ahí yo dije, se consiguió, pero... ¿Era tu objetivo de alguna manera? En un principio era mi objetivo porque lo que yo quería, y yo les llamo golems, quería como que adquirieran vida propia. Así, ¿Y lo hiciste? No golems hechos de barro o de arcilla, sino de palabras, de discurso. Y busqué cómplices que escribieran sobre ellos como si fueran reales. Y hasta cierto punto funcionó, pero hasta por ahí nomás. Y después O sea, fuiste descubierto después. Y era fácil. Y además, bueno, de todas formas creo que queda algo de lo que no me avergüenzo suficiente. Pero llegó un momento donde empezó todo esto de la fake news, la posverdad, y yo dije, aquí estamos mal, voy a cerrarlo. ¿Por qué te hizo dudar eso? Porque a mí no me parece bien que uno esté todo el rato confundido, que es real, que es mentira. Y viste, ahora esto último del filósofo, el libro del año, se consiguió ya, esto lo esperaban hacer y lo tenían proyectado. Es un chino que creó un concepto filosófico, se convirtió en el libro del año, ya se está hablando del libro del año, y hace poco revelaron que era inteligencia artificial. Entonces, lo que yo quería, un golem, cuando salió la inteligencia artificial con potencia, así como hace 2 años, yo dije, pucha,
o me meto yo a hacer golems con la inteligencia artificial, o dejo esto aquí. Podría hacerlo, pero no sé, ya lo están haciendo. Y es algo que está sucediendo, entonces... ¿Para ti surgió como un experimento literario, Sí, un po. desafío? Sí, sí, y yo lo veía porque esto lo hacía mucha gente, o sea, yo no inventé esto, pero hay un caso clásico en la literatura chilena que Karim y Rochan, que creó un libro que se llamaba Fragmentos, que apareció en la primera mitad del siglo XX, por los 30 quizás, que la crítica de Chile acogió súper favorablemente en una época donde estaba Rabindranath Tagore, Khalil Gibran, y sale y todo el mundo lo alaba. Hay alguien que se atreve a decir debiera ganar el Nobel, y solo Pablo de Roca dice son poemas muy parecidos a los que hace Pedro Prado, y Pedro Prado lo había inventado. Y eso surgió por un rato y tenía vida propia. El de la contratapa, este es un detalle así que a mí me fascinó, era un vendedor de pollos del mercado central, pero tenía así como una barba larga. Y yo dije, entonces, esa era, y le puso como traductora Paulina Orth. Y Paulina Orth después aparece en algunos de mis libros, como la prologuista. También como un no, referente. Sí, pero son guiños que ya no, yo los tengo que soltar porque no sé si alguien los captará fuera de aquí. Pero entonces esto se había hecho. Y habían autores que andan circulando. Por lo demás estaba lo de Pessoa Vélez, estaba todo lo que hace Borges, ¿cómo se llama ese? Schwab, no sé cómo se pronuncia. Pero creo que acá en la región, por lo menos, no habíamos visto ese tipo de textos acá de alguien que fuera un autor local, por ejemplo. En ese sentido, ¿sientes que es una innovación? Sí, pues yo estaba apostando y avanzar un poco más en ese camino, así en ir un poco más allá. A todo esto, muy difícil compararme con Fernando Pessoa, así no, que él crea la galaxia Pessoa, ¿no es cierto? Como Claro. 78 tipos, todos muy diferentes, que revelan para algunos como una condición de él. Quizás trastornos de personalidad disociada, porque él dice que los ve en su mente y todos escriben diferente y conversan entre sí. Él jamás tuvo la necesidad de decir, no soy yo. Simplemente los lanzaba y generó todo este fenómeno así absolutamente maravilloso, que es su galaxia. Y nada, pues en realidad es como una experimentación con una técnica que vienen desarrollando muchos otros grandes autores, que se hace cada cierto tiempo. El seudónimo tiene algo de eso. Sí. Podríamos decir que Gabriela Mistral no es Lucila Godoy. Es posible que sí, ¿no? Y que Pablo de Roca no es Carlos Loyola. Posiblemente que sí, hay una máscara, ¿cierto? Detrás. Entonces... Y Cristian, dentro de este movimiento que tienes tú respecto de tus formas de escribir, ¿cómo es que llegas a esto de un texto que es mucho más cercano a lo científico, que no se aleja tanto de lo narrativo, pero que está ahí en un guiño constante con lo científico, con un texto más formal, como lo son los ensayos, por ejemplo, y los artículos? Primero lo de lo científico, a mí me llamó mucho la atención. No sé si estoy respondiendo exactamente lo que preguntas, pero me gusta decirlo. Cuando yo leí las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, y entendí que una de las cosas más fascinantes de él era el hecho de que no se supiera si lo que estábamos leyendo era antropología o una invención literaria, yo quedé loco. Eso lo dice Octavio Paz en un prólogo bacán que tiene para su libro. Y dije, wow, aquí hay algo. Y después, dentro de la antropología, que es muy literaria todo esto, con Los hijos de Sánchez, que es un libro de antropología, uno puede ver una novela preciosa. Entonces, esa difuminación del género a mí me pareció fantástica en todas las acepciones
de la palabra. Y empecé a mirar la literatura que había en la ciencia. Y bueno, y lo de los artículos era un género que yo sentí la necesidad de explorar cuando entendí que quizás no estaba dando lo suficiente como escritor. No me estaba resultando lo de ser ni poeta, no me estaba resultando ni lo de ser narrador, no estaba resultando nada en mi vida. Y yo dije, ya me voy a poner serio. Me voy a poner Y, serio. o sea, es que es Es como una necesario. decisión de... Sí, y voy a empezar a escribir y a analizar y a generar una perspectiva a partir de la escritura de ensayo. Me costaba mucho, digamos, no me siento una persona muy teórica, soy una persona más bien práctica. Pero creo o entendí que un escritor tiene que generar ese tipo de texto. Además, a veces escribir es una manera de aterrizar lo que estás pensando. Ahora último, siempre me acuerdo de esta frase tan bella y parece que aparece en el libro que vamos a sacar ahora dentro de poco, que cita Borges sobre San Agustín. Eso ya me hace dudar de su veracidad, pero San Agustín en una parte dice sobre el tiempo, si me preguntan qué es, no lo sé. Si no me lo preguntan, lo sé. Entonces hay veces en que uno sabe cosas, pero no sabe cómo decirlas. Entonces yo quería aprender a decirlas. Y me puse a escribir y entendí que era importante. No sé. Y de ahí, esto muy temprano, con mucha inseguridad y parece que no está saliendo bien. Oye, y en eso debe incidir harto que te llamen para participar de varias actividades, porque muchos de los textos que vamos a publicar fueron discursos públicos, los leíste Sí, en ese contexto. es una oportunidad para mí, así como de aterrizar determinadas cosas. Eh, Además, a veces te pagan. Que eso no A veces. sucede. Conversábamos recién, este es un oficio que lamentablemente uno haría gratis. A veces te pagan y es como una oportunidad para aterrizar algo que tú querías decir hace mucho tiempo. Y te ponen un plazo. Y además el hecho de tener un compromiso monetario, por lo menos así funciona mi esclava personalidad, te obliga. Entonces muchos de esos textos efectivamente son presentaciones, textos que yo escribí en instancias particulares. En esta nueva propuesta, por ejemplo, son 15 textos que van desde ensayo, crónicas y relatos, ¿sí? En tu nuevo libro Sí, que van a es cierto. publicar. Sí, el libro se llama Lecturas aberrantes y hermenéutica esquizo, artículos, crónicas y ensayos. Este es un fondo del libro y la lectura 2025 y bueno, agradecemos a Verso que nos dé esta oportunidad para dar los primeros avisos de que pronto, en junio seguramente, va a estar este libro circulando. Son textos que escribiste entre el 2007 y el 2024. Había una selección, Sí. había un conjunto, pero hicimos una selección de ese conjunto. Y bueno, tú contarás un poco de qué se trata, ¿verdad? Hay fijaciones con ciertos autores que tú los reconoces como puntales de alguna manera, Manuel Rojas, Alfonso Alcalde, la misma Gabriela Mistral, tu participación en los pueblos abandonados, esta agrupación de pueblos abandonados, y también un cuento por ahí, ¿verdad? Que es el último texto, que uno no lo lee como... No, pero ese texto se puede leer como un cuento maravilloso, porque se llama Nuevas Formas de Terror. Así es. En algún momento a mí me pidieron que viera, me invitaron a Providence, se llamaba el encuentro en Providencia, que era un encuentro de literatura de terror. Porque Pobres Diablos, Eso acá, Ñache, claro. son cuentos que tienen al diablo como protagonista. Yo como que no necesariamente me había propuesto que muchos de esos cuentos fueran de terror, pero lo terminaron siendo y
me pidieron ir, por ejemplo, a ese, y ahí yo escribí nuevas formas de terror, que efectivamente el terror que a mí me produce el apocalipsis en el que estamos viviendo. No, sí, yo pienso que Ya estamos en eso. estamos en la mitad del manicomio en llamas, como dice Terence McKenna. Y claro, entonces, en realidad no todos, por ejemplo, es el de Arturo Rojas, que era un poeta muy extraño de allá de Valparaíso. Solo escribí gratis, la crítica de la crítica de la crítica, la escribí para la presentación de... Eso que dije de La Plata, por favor, olvídenlo, pero a veces porque mucho de eso lo hice así nomás. Entonces, ese que es un cuento, efectivamente lo que yo planteaba ahí era que estaba viviendo una nueva forma de terror, donde lo que antes parecía algo fantástico, este apocalipsis, tiene un efecto de verosimilitud tan grande que eriza los pelos. Cuando uno le cuenta un cuento sobre el diablo a un niño pequeño, ¿qué tipo de personas es eso? Mis tías lo Bueno, hacían, antes se mucha hacía gente lo mucho hace esos muchísimo. relatos Era orales gracia, alrededor mientras, no sé, las tías, las abuelas tomaban mate, comían, Exacto. compartían algo que se ha ido perdiendo y que yo creo que también es necesario ese rescate. Sí, por supuesto. Pero se daba mucho esto de que los pequeños se quedaban a escuchar de Así con repente los ojos, ¿viste? Así asombrados, como mostrando claro. el blanco arriba y abajo. Sí, y en silencio absoluto, poniendo total atención a lo que se estaba Exacto. hablando. Ese efecto de verosimilitud plantea esta suerte de cuento, pero que también es un ensayo, que es lo que yo quiero transmitir ahí. Se me está produciendo a mí ahora. Esta historia sobre el diablo y este apocalipsis en el que estamos viviendo, ya soy como un niño escuchando así una historia de terror, Y con los como ojos abiertos. pensando que es algo real. Es algo real. Entonces, algo dentro de mí me dice que en una de esas estoy exagerando. Que lo tomes con calma. Y es el miedo exactamente el que habla por mí. Los seres humanos toda la vida han hablado del fin del mundo y seguramente no va a ser el fin del mundo, pero sí es una situación realmente apocalíptica. Y no sé si lo escribí como un cuento, qué bueno que se lea así. O sea, la verdad es que es como una carta a lo ¿Sabes hijo, que yo no creo todo- que en general es posible leer tus textos como con la sensación que uno tiene cuando lee cuentos? Mortal. ¿Cachai? Que si bien hay reflexión allí, ¿verdad? Siempre hay una anécdota que va guiando un poco esa reflexión y que por lo tanto uno se va entreteniendo con lo que está allí. Ignacio, y puede ser que sea el tipo de lenguaje, porque estamos acostumbrados, los lectores de ensayos, por ejemplo, a ver un ensayo muy estructurado, muy formal, con un lenguaje muy academicista. ¿Será que el tipo de lenguaje, la forma o la estructura haga un poco más amigable este tipo de textos a un lector cualquiera? Bueno, hay la ficción, ¿verdad? De ensayos formales. Sí, po. ¿Verdad? Hay dos textos que están estructurados de esa manera. Como una suerte de parodia de país. Sí, exactamente, como una parodia de paper. Entonces hay de qué reírse al respecto, Ya. sobre esa formalidad excesiva de ese tipo de contenido. Y no, aquí uno transita con mucha amabilidad por los textos, dándose cuenta cuáles son las preocupaciones que eventualmente Cristian tiene sobre la escritura, sobre el mundo que le rodea, sobre la importancia de estos escritores, que son luces, ¿verdad? Luces importantes en la literatura chilena. Sobre la traducción. Sobre la traducción también, ¿verdad? Sí, sí. Ignacio, ¿y esto como editorial es una apuesta respecto de este tipo de textos? ¿Cómo lo toman ustedes como editorial? Nosotros habíamos ya realizado un texto de ensayo sobre Gabriela Mistral. Por lo tanto, en la colección Paso de Agua Negra tenemos ya una serie que colecta ensayos o que trabaja esa línea. Por lo tanto, más que una apuesta es ir afianzando de alguna manera. Como fortalecer Sí, esa propuesta. Exactamente, ir fortaleciendo esa apuesta. Cuando Cristian me dice que tiene esta posibilidad de publicar estos
este conjunto de textos, bueno, nos pusimos manos a la obra inmediatamente para ver cómo los podíamos reunir, darle un tipo de orden para que sea una lectura fluida. Y bueno, nos ganamos este fondo del libro, que nos tiene muy contentos. ¿Eso fue en conjunto? ¿Postularon al fondo del libro en conjunto? ¿O él como escritor, tú como editorial? No, ¿Cómo lo fue? postulamos como Borde Libre Ediciones, Okay. ya habiendo conversado con Cristian, lo postulamos como Borde Libre Ediciones. Fue el único, de hecho, libro que postulamos el año pasado al fondo del libro. Yo tenía una certeza de que íbamos a ganar. O sea, el libro iba a ser muy bien apreciado. Lo ha sido, por lo menos en estas lecturas previas que han tenido personas sobre el libro, que lo han estado mirando, revisando algunas cosas. Y por lo tanto teníamos como cierta certeza de que nos podía ir bien en este libro. El libro está con la edición a cargo de Paula Ceballos. Vamos a generar unas cápsulas audiovisuales, cosa que nos permite, ¿verdad?, el fondo del libro, pagarle a todos. ¿Verdad? Pagarle a todos, que sea remunerado, hacerlo tan profesional como lo fue, pienso yo, como lo fue el trabajo que hicimos con Bruno Montaner y en general con todos los libros que en general con todos los nosotros libros hemos hoy día, por ejemplo, fuimos a firmar el contrato de edición. Sí. Entonces, esas pequeñas formalidades que se transforman me encantan, de verdad, de Borde Libre. en actos que van confirmando el trabajo editorial profesional que creo que estamos desarrollando. Sí, bueno, yo estoy así súper feliz. Bueno, súper feliz de ir a Valdivia, por ejemplo, que está contemplado dentro de las rutas que van a hacer como proyecto. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, la idea es poder presentarlo en Valparaíso. Todas estas cosas generan, lo más probable es que sean en el segundo semestre. Poder presentarlo, hacer el lanzamiento aquí en La Serena. ¿Lo van a hacer en La Serena o en Vicuña? ¿Cuál sería como el punto estratégico para dar inicio a este...? Creo que los dos lugares son importantes. Apostar a las actividades que se hacen a la altura de junio o julio acá en La Serena, pero sí presentarlo en Vicuña, aunque a Cristian no le gusta mucho presentarse en su lugar de origen, aunque ya todos lo conocen, él no lo va a conocer allá, pero es allí, poder ir a Santiago. En Santiago hay una actividad de pueblos hundidos que esperamos, pueblos abandonados, perdona. También hundidos. Estaba pensando en hundidos y abandonados. Y poder presentarlo en esa ocasión. Lo vamos a tener en difusión en La Furia del Libro. ¿La Furia del Libro en qué? ¿En mayo? No. Hay una de invierno ahora, ¿verdad? Que a fines de mayo y los primeros días de junio. Nosotros vamos como editoriales Coquimbo, vamos agrupados, vamos 5 o 6 editoriales de acá, como lo hemos hecho otras veces, y esperamos poder ir en diciembre también. En el norte estábamos planificando, ¿verdad? Sí. Entre Antofagasta, Arica, por ahí Iquique, no sé, todavía estamos ahí un poco viendo, a ver si podemos volver a ir a Copiapó, que también tuvimos un viaje para allá con el libro de Bruno y con Víctor Munita, aprovechando de presentar su libro allá, y claro, irse al sur, a ver si podemos coordinar con Caudal. Eso está medio listo, ¿no? Ahí estamos, todavía está en falta, pero estamos en conversaciones para que esas cosas sucedan. Lo hacemos en paralelo a Caudal, en el fondo, a veces funcionan así estas cosas. Pero sí está contemplado, ¿no? Sí, está contemplado poder tener esos movimientos y que el libro vaya ahí encontrando nuevos lectores o que los lectores que ya tienen una experiencia con tus textos puedan también ver cómo es el proceso creativo, porque de alguna manera en estos ensayos se devela algo de aquello y como ya dije, las preocupaciones que tiene sobre la traducción, sobre... ciencia y literatura. Quedó bonito, siento que yo estoy contento. Pocas veces así como... ¿Quedas satisfecho con tus creaciones? Sí. Pero de verdad, con Borde Libre como que hay cierta tranquilidad, porque Ignacio ha rechazado cosas. Déjame decir que no ahora. No, porque eso me da tranquilidad. Si algo no le parece, por ejemplo, una vez me dijo así, no, sabes que esto no. Bien, de verdad. Y dentro de este trabajo. Es que es necesario también como un trabajo de escritor hacer eso. Sí. Además, tiene así como incluso cuando no éramos tan amigos, la suficiente así confianza de decir, sabes que esto es mejor que no, pienso que podría ser de otra forma. En este caso había más textos y hubo una criba.
Y después de un rato yo le agradezco así, muchísimo. Y vamos a poner así algo así como discursos de sobremesa que le llamaba Nicanor Parra, como que se salían del contexto. Ya. Yo, Se escapaban parte- un poco Sí, como sí. del grueso del hilo conductor que le quería Claro, hablar. exactamente. Bueno, Y en aprovechar esas de- decisiones, por ejemplo, Paula es parte de estas Sí, decisiones. claro, sí. Luego ella hace la revisión final de todo el contenido. La primera armadura la armamos con Cristian en realidad. Ya. Yo le propuse cuál podrían ser los textos y cuál podría ser el orden que podía tener esta lectura. Aprovechar también de decir que la cubierta es de Paloma Cancino y Sí, que va en la idea de continuar, como te dije en el libro de ensayos sobre Gabriela Mistral, darle un poco la referencia al Valle de Elqui, poner esta bruma, este espacio que es un poco Esa el valle. nebulosa que hay Sí, entre sí. la misma forma de la escritura del Cierto. autor que tenemos acá. sí, sí. No, excelente diseñadora Paloma, sí, súper contento. Participó también en El Largo Solo, ¿no? Y en casi todos los libros. Sí, Chiquita. en Sí. varios de ellos. Algunos lo hace Taller Borde Libre y otros se los hemos encargado a Paloma. Y está esta propuesta así gráfica textual que tiene Borde Libre, ¿no? Que a mí me encanta también, así el hecho de que se salen o van saliéndose un poco, ¿cómo llamarlo? Extendiéndose, proyectándose a partir de los libros a otros elementos visuales o audiovisuales. De verdad, me encanta la propuesta que hay detrás, que a veces no la hacen resaltar mucho, pero que está ahí. Por ejemplo, en Un Largo Solo, este es un cuadro de la mamá Sí. de Bruno, De Bruno. que fue un artista que vivió aquí en La Serena. Entonces, este tipo de propuesta mía como que me encanta, de verdad. Y no sé, me tiene todo el rato súper contento de trabajar. Y dice mucho también del trabajo de excelencia que tiene la editorial, o sea, que está bien situada y que es capaz de posicionarse a nivel nacional como cualquier otra editorial de Santiago, por ejemplo, para hablar un poco de la descentralización de las editoriales. Sí, ese es un punto, ¿verdad? Sí. Yo creo que es uno de los puntos importantes que nos permiten acceder a fondos del libro, evidenciar que contribuimos con la bibliodiversidad con las publicaciones que hemos entregado. Bueno, chicos, creo que vamos ya cerrando un poco esta conversación. Tenemos muchos temas pendientes. Esperamos volver a invitarlos para hablar acerca de más, conocer más de la editorial y más de Cristian Geise como escritor. Sí, porque yo de verdad que los felicito de que estén centrados en la región. Tanto Borde Libre como yo apuesto por trabajar con, no quiere decir profesionalismo, pero con rigor, dedicación, disciplina. Y esto claramente es un punto. Sí, Y claro, y esperamos volver cuando ya tengamos el libro, ¿verdad? Y poder venir ya Están con cordialmente invitados a hacer su presentación acá, Ya, lanzamiento. muchas gracias. Y de verdad, muchas gracias por su tiempo, por estar, Gracias por a venir, ti. por sus Ustedes. creaciones. Muchas gracias a la editorial por todo lo que nos ofrece acá en esta región, que es importante. Y a Cristian, que ha sido como un ícono, que es como un ícono de los escritores regionales a nivel nacional. Muy bien considerado, galardonado. Oh, sí. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Viviana. Gracias.